Hola a todos, mi nombre es William, soy profesor de literatura y lenguaje. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de lo que es el género discursivo de la descripción. Como ustedes saben, describir es hablar o representar o definir detalladamente alguna realidad, alguna circunstancia, algún objeto, algún espacio, alguna persona, ¿no? Es por esto que la descripción hace parte de nuestra vida diaria, muy influyente en nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, utilizamos descripciones para conocer la realidad, para hacernos conocer a nosotros mismos, para presentarnos frente a los otros, utilizamos descripción, ¿no? Hay diferentes tipos de descripciones, ¿no? La descripción se la organiza, se la estudia de diferentes maneras y se la categoriza, ¿no? En diferentes aspectos. La categorización más general de la descripción es aquella que la divide entre descripciones objetivas y descripciones subjetivas, ¿no? Las descripciones objetivas son aquellas que pueden ser verificables, comprobables y que están más cercanas a la realidad, están más ligadas a la realidad. ¿Por qué? ¿Cómo se acercan más a la realidad? Lo hacen a partir de que se hacen o se generan a partir de nuestros sentidos, ¿no? O sea, describimos, detallamos un objeto a partir de nuestros cinco sentidos, desde la vista, desde el olfato, desde el tacto, desde el gusto. Caracterizamos, representamos una realidad, un objeto, ¿verdad? Estas serían descripciones objetivas, ¿no? Por ejemplo, al hacer una descripción objetiva de este libro, podemos decir este libro es de color verde, ¿no? Y tiene color café también, lo hacemos a partir de nuestra visión. Mide más o menos 30 centímetros de alto y de ancho, de grosor, mide 2 centímetros. Estamos utilizando nuestros sentidos para hacer esta descripción objetiva, ¿no? La descripción subjetiva no utiliza los sentidos, sino que utiliza más el criterio personal, ¿no? La experiencia que uno tiene, las emociones, los imaginarios, las creencias, ¿no? Entonces, para hacer una descripción subjetiva tiene que ver mucho nuestro mundo interior, ¿no? De la persona, su psicología, su psiquis, sus pensamientos, ¿no? Sus emociones. Entonces, para hacer una descripción de estas, no se las puede medir. Como, por ejemplo, puedo decir de este libro en una descripción subjetiva, este libro es muy, muy bonito, ¿no? Muy bonito, es un libro que despierta mucho la imaginación. ¿Cómo puedo medir cuánta imaginación despierta este libro? No puedo hacerlo, ¿no? Y no lo estoy haciendo con los sentidos, sino que lo estoy haciendo esa descripción subjetiva a partir de un criterio, ¿verdad? Entonces hay muchos tipos de descripciones, pero esta división de la descripción como descripción subjetiva y objetiva es la división más general de las descripciones, ¿no? La descripción subjetiva está más ligada a una descripción que se llama la descripción literaria, la cual mezcla un poco la fantasía, un poco también la imaginación, con un poco de realidad. Se baten esos mundos un poco ilusorios, pero también reales. Esta sería una descripción literaria subjetiva, ¿verdad? Y tenemos la descripción objetiva, que sería mucho más ligada con la descripción técnica, ¿no? También hay descripciones que se dividen por lo que se está describiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si describimos el espacio, estamos haciendo una topografía. Si describimos el tiempo, estamos haciendo una cronografía. Si describimos a los animales, estamos haciendo una zoografía. Si describimos a una persona en su aspecto físico, que sería una descripción objetiva, se llama una prosopografía. Y si describimos a esta misma persona subjetivamente, hacemos desde sus cualidades, desde sus sentimientos, desde sus pensamientos, estamos haciendo una etopeya,
¿no? Y hay otro tipo de descripción de las personas que mezcla la prosopografía y la etopeya en una sola, que sería un retrato, que está mezclando tanto sus aspectos físicos como sus aspectos sensibles e intelectuales. Entonces hay muchos tipos de descripciones, ¿verdad? Y que las vamos a abarcar un poco más adelante, un poco más detenidamente en esta explicación. Vamos a comenzar con esto de la topografía, el tipo de descripción que nos describe lugares y donde tiene que ver mucho la perspectiva y la ubicación del observador, ¿verdad? Ese tipo de descripción es muy, muy importante porque nos permite detallar, conocer, reconocer diferentes espacios y por eso es muy utilizada por ingenieros civiles, por geógrafos, por etnólogos, por cronistas, por arquitectos, por distintas profesiones en sus distintos trabajos, ¿no? Aunque la literatura aunque la topografía también tiene que ver mucho con la literatura, ¿verdad? Porque es la topografía, la descripción de un lugar, la que permite contextualizar la acción, la narración, ¿verdad? Un claro ejemplo de esto, de la relación entre la literatura y la topografía, se da en lo que son las crónicas de India, donde diferentes autores como Colón, como Garcilaso de la Vega, como Bartolomé de las Casas, Hernán Cortés, a partir de sus descripciones de lugares, sus topografías, nos mostraron este nuevo continente, esa magia de reconocer estas nuevas tierras totalmente inhóspitas y mágicas, ¿verdad? Aunque en la literatura hay muchos libros que trabajan esta descripción topográfica, por ejemplo, Ítalo Calvino en Las ciudades invisibles nos habla de ciudades imaginarias, ciudades poéticas, donde a partir de la descripción topográfica nos lleva a estos lugares mágicos. También no dejemos de recordar Macondo, ese lugar representativo de Colombia en la obra de Cien años de soledad de Gabo, ¿no? Donde se nos cuenta un poquito así, dice, Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a las orillas de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Hermoso. En la literatura hay mucha topografía, mucha descripción de espacios. Por ejemplo, también en Comala, en Pedro Páramo de Juan Rulfo, tenemos esa Comala, ese pueblo lleno de memorias, lleno de fantasmas, ¿verdad? Y donde se nos decía, por ejemplo, ve aquella loma que parece vejiga de puerco, describiendo este lugar de Comala. Entonces, las descripciones y la descripción topográfica y la literatura están muy y muy ligadas, muy cercanas, ¿no? Bueno, vamos a continuar con las descripciones cronográficas, las descripciones del tiempo, muy utilizada por los historiadores al hacer líneas de tiempo, mostrándonos distintos periodos y épocas de la humanidad, ¿no? Pero en nuestro campo vamos a hablar de estas descripciones en el campo de la literatura, más específicamente en el campo de las narraciones. Las cronografías, las descripciones de tiempo son fundamentales para contextualizar, para enfocar la narración, ¿verdad? Las narraciones tienen distintos tipos de tiempo, el tiempo histórico, el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Como es el caso, por ejemplo, en la novela de Laura Esquivel, como Agua para Chocolate, tenemos un tiempo histórico que nos cuenta una época mexicana que sería de su revolución a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Este sería su tiempo histórico, se nos describe este tiempo en la novela. En la novela también se maneja un tiempo del relato que maneja en retrospectiva, porque quien nos cuenta la historia es la nieta de la protagonista, recuerda las memorias de su abuela tía, ¿verdad? Entonces comenzaría en el presente, regresaría al pasado y volvería hacia el presente. Entonces este sería el tiempo del relato. El tiempo de la historia, entonces, es cuánto dura la narración en sí. Por ejemplo, en esta novela comienza con el nacimiento de Tita, que sería a principios del siglo XX, y termina con la lectura o con la lectura de su nieta sobrina, ¿verdad? A finales del siglo XX. Entonces, el tiempo de la historia en esta novela, como Agua para Chocolate, sería de 100
años. Entonces, la cronografía, las descripciones del tiempo nos permiten encontrar estos distintos tiempos de la narración para contextualizar la historia. Hay un libro muy llamativo, muy bonito, donde el tiempo se evidencia este tipo de descripciones cronográficas, que es el libro llamado Los hijos de los días de Eduardo Galeano, un libro fantástico, muy llamativo, un libro que se podría decir que es como un calendario, porque reúne varias historias, 365 días, 365 historias, cada una en un día del calendario, y nos cuenta muchas épocas, muchas historias, muchas épocas de la humanidad, muchos momentos de la humanidad, ¿no? Y comienza este libro fantástico diciéndonos así, hablando acerca del tiempo, y nos dice: y los días se echaron a caminar, y ellos los días nos hicieron, y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Entonces, este es el comienzo del libro de Eduardo Galeano, Los hijos de los días, donde hay mucha descripción cronográfica, ¿verdad? Bueno, continuando, pasemos a otro tipo de descripción. Bueno, vamos a continuar con la descripción, otro tipo de descripción, la cual hace descripción de personas. Este tipo de descripción se divide en dos. En una descripción que describe las partes exteriores y la otra las partes internas. Las partes exteriores físicas y las partes internas de los valores, las virtudes. La prosopografía es esa descripción externa de las fisionomía, de las facciones corporales de las personas, ¿no? Aunque esta prosopografía también se puede hacer de manera poética, literaria, ¿verdad? De manera subjetiva. Por eso es muy utilizada en el campo de la poesía, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Pablo Neruda cuando dice: cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Nos está haciendo una descripción prosopográfica del cuerpo de una mujer de manera estética, de manera poética, de manera subjetiva. O cuando el poeta Aurelio Arturo nos dice: mi nodriza era negra y como estrellas de plata le brillaban los ojos húmedos en la sombra, su saliva melodiosa y sus manos palomas mágicas. Es una descripción prosopográfica del exterior de una persona, pero lo hace de manera poética y de manera estética, ¿verdad? El otro tipo de descripción ya se va a las cualidades internas psicológicas de la persona y es la que se llama hacer una etopeya, ¿verdad? Un ejemplo claro de la etopeya podríamos hacer del personaje de la obra de El túnel de Ernesto Sábato de María Iribarni, cuando se dice: María era una persona manipuladora, era una persona inmadura, no tenía claros sus sentimientos. María no era una persona confiable, no tenía sus sentimientos claros ni sus pensamientos tampoco. Era difícil de entender. Aquí podemos miramos el ejemplo de una descripción etopeya de María, ¿no? Del personaje de ahí. Cuando estos dos tipos de descripciones, la etopeya y la prosopografía, se unen, sale otro tipo de descripción que es hacer un retrato, mezclando las cualidades externas e internas, la prosopografía y la etopeya en una misma descripción, tendríamos lo que se hace, lo que se denomina hacer un retrato de una persona. Bueno, hasta aquí llegamos. Me despido de ustedes. Espero que este video sea de su agrado y que les sirva en sus aprendizajes.